Sobre todo no te me escoñes. No, es que lo que no veo es... No tengo dónde agarrarme. No veo dónde agarrarme. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Bienvenidos al canal de Comepiedras. Hoy estamos en el Monte del Pardo, un monte que está muy cerca de Madrid, es una zona forestal, que es muy agradable. Casualmente, cosa rara, hay poca gente porque esto es una zona muy visitada. Y bueno, estamos haciendo una ruta improvisada porque teníamos que venir a hacer unos recados aquí a la zona y estamos haciendo una ruta pues que encontraba cerca, sin más complicaciones. Sin embargo, podríamos haber hecho otra cosa, la cosa es que tenemos tiempo, entonces estamos haciendo una ruta con bastantes cachés, pero si quisiéramos ir a por un caché especial, que muchas veces se puede buscar a partir de los puntos favoritos, antes había que hacer una cosa relativamente complicada y es buscar los cachés de la zona con mayor puntos de favorito, que es una cosa a partir de filtros. Y es un poco complicado porque dependiendo de la zona, pues a lo mejor los cachés que tienen más favoritos, pues a lo mejor tienen 14, 15. En cambio, en otra zona, los cachés con más favoritos tienen 200 o 250. Entonces no hay un criterio para decir cuál es el número de favoritos que necesito para filtrar esos cachés en teoría buenos, aunque lo de los favoritos tampoco te garantiza que sean cachés buenos. Entonces, os vamos a contar una cosa que se puso en marcha la semana pasada. Nos lo chivaron las Lakis en una entrevista que les hicimos junto al grupo Cómica en el Mega de Brunete. Y allí nos chivaron esto, que se ha puesto en marcha ya la semana pasada y que está accesible a la mitad. Nos dijeron que a la mitad de los usuarios de geocaching, que supongo que los premium. Y os vamos a contar en qué consiste. Es algo muy práctico para este tipo de búsquedas en las que queremos buscar un caché especial y no tenemos tiempo para hacer muchos cachés como es lo que estamos haciendo ahora. Que me he raspado. Al final sí que conseguí subir. Había truco. Me he hecho una poca de pupa. Qué desastre. Hasta que he encontrado la presa por donde se podía subir. Qué pena, ¿verdad? Sí. La falta de agilidad de los cuerpos. Es una serie basada en los Minions y los contenedores están muy bien ambientados, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Mariucci y Naes, que son los creadores de esta serie. Sí. Nos paramos un poquito para explicarlo, porque si sois del 50% de afortunados en los que ya tenéis activa esta opción, no hay que hacer nada. Directamente se abre el mapa en la zona en la que queráis buscar, en la zona en la que estáis, por ejemplo, y entonces aparecen todos los cachés y dependiendo de la zona en la que hayáis buscado, aparecen unos cuantos con un cartelito, con una etiqueta de corazoncito y un número al lado. Ese es el número de favoritos que tienen estos cachés. Entonces, ¿cuáles son los que vienen? Porque no todos los cachés aparecen. Bueno, pues la aplicación lo que hace es hacer un filtro automático en el que selecciona el 10% de los cachés con más puntos favoritos en esa zona del mapa. Con lo cual, de forma automática ya tienes los mejores cachés, al menos en cuanto a número de favoritos, y te permite hacer una búsqueda rápida y decir, bueno, pues si solamente voy a poder buscar dos, pues voy a ir solamente a estos que tienen más favoritos y que en teoría tienen más probabilidades de que sean mejores o sean más originales o por el motivo que sea. Ya sabemos que por desgracia el número de favoritos no garantiza que sea un buen caché. A veces los favoritos se dan porque... Bueno, pero a veces es por la zona donde está y a lo mejor merece la pena haberse desplazado hasta esa zona. Desde luego, el número de favoritos es al menos un indicativo de la calidad de ese caché.
Que no siempre funciona, es cierto, pero realmente es la única forma que tenemos de averiguarlo de una forma rápida. Porque la otra es empezar a leer los registros y las descripciones de la gente, pero eso ya es muy complicado. Aquí, de un solo vistazo, mirando la aplicación, podemos ver ese 10% de cachés con mayor número de favoritos, de forma automática y sin hacer nada. Me parece que es algo muy práctico. Sí, a mí sí me parece práctico. Clásica toma de Lola caminando por el monte. Un clásico de los vídeos de Come Piedras. Saluda, saluda. Hola. Esperamos que os haya gustado esta novedad. A nosotros, desde luego, nos parece una novedad que está muy bien, un buen añadido. No sé si en otras aplicaciones como CG o tal ya estarán disponibles. Lo de filtrar por favoritos siempre ha estado disponible. Pero esto que de forma automática salga en el mapa sin tener que hacer nada y además ya con un cierto criterio, pues está muy bien. Pues nada, ¿algo más que añadir? No. Que disfrutéis de la utilidad nueva y ver si efectivamente es útil o no. Sí, ya lo descubriremos con el tiempo. Ya sabemos que los favoritos no es la panacea, pero bueno, es algo orientativo. Seguro que lo vamos a utilizar a alguna ocasión. Ya os contaremos si ha funcionado o no. Y hablaremos de los favoritos. Por cierto, si queréis de estos temas saber más y en otro sitio en donde discutimos estos temas mucho más ampliamente, más en detalle, es en el podcast de Comicachi, que os dejamos el enlace abajo. Ahí hablamos con el resto del equipo Cómica sobre estos temas y pues muchas veces hemos hablado del tema de los favoritos, si realmente son útiles o no, hay otras opciones, así que no os perdáis el podcast, que también está muy interesante. Pues nada, con esto y un bizcocho, hasta el próximo episodio. Chao. Hasta pronto.